realidad. Por ejemplo, el mes pasado nos acompañó Paso Roca, ¿no? Sobre la situación de la Amazonía. Y tengo el gusto de presentar un ex empleado mío. Hace buenos años, ¿ah? Hace muchos años, sí. Tú sigues igual. Porque Eduardo, su formación es en el colegio salesiano y sus hijos mercenarios. Pero ahora trabaja en nuestro Luis de Montoya, en el Instituto Ética y Desarrollo, los originales. Pero luego de terminar sus estudios como abogado en San Marcos, él estaba primero como practicante, ¿no? Entré como practicante. Estaba en tercer año. En SEAS, en la Comisión Fiscal de Acción Social, justo en esos años de terrorismo, ¿no? Y luego cuando se fundó la Defensoría del Pueblo, con Jorge Santisteban, todo un grupo de SEAS fueron para formarlo. Y Eduardo fue uno de los primeros, y como saben, luego llegó a ser el punto, y cuando Beatriz Merino lo dejó, había sido el director, ¿no?, de la Defensoría. Pues, y ahora en nuestra institución, en la Luis de Montoya. Eduardo nos va a hablar esta noche de la situación de la corrupción, pero siempre con la pregunta nuestra, y nosotros desde nuestras obras entre la espiritualidad, la universidad, parroquias, evidencias, ¿qué podemos hacer? Entonces, con ustedes, Eduardo. Gracias, Padre Mateo. Ha hecho un recuento así, apretadísimo. También, y de hierro un momentito, yo no sabía eso. Yo estuve en SEAS del año, lo recuerdo muy bien, del año 88 al 93. O sea, casi 5 años y un poquito más. Sí. Mis últimos años de estudiante y primeros años de profesional. Y luego pasé a IDL, estuve 3 años, 94, 96, y cuando se crea la Defensoría del Pueblo, realmente, como dice usted, a fines del 96 más o menos, septiembre fue, pero yo en diciembre paso a la Defensoría. Y ahí en la Defensoría trabajó 20 años. 20 años. Ahora que lo veo, sí digo, es bastante tiempo, ¿no? Es muchísimo tiempo. Pero siempre digo que mi formación estuvo en SEAS, ¿no? Porque fueron 5 años donde yo me formé realmente como abogado, como estudiante y como creyente también, para poder, de alguna manera, creo que eso era lo bonito en esos años, poder desarrollar tu profesión vinculado a tu fe, ¿no? Creo que eso para mí fue una escuela. SEAS se reconoce como una escuela, yo diría, ¿no? Donde hay muchas personas que seguramente, si vamos sacando nombres, ustedes reconocerán que son personajes públicos muy importantes, pero que se formaron inicialmente en SEAS. Muy agradecido siempre por eso, y ahora agradecido porque la universidad me da la oportunidad también de, una vez concluida mi etapa en la Defensoría del Pueblo, poder seguir desarrollando muchos temas, ¿no? En la universidad efectivamente estamos a cargo del Instituto de Ética y Desarrollo, y ahí estamos desarrollando varias investigaciones, ¿no? El año pasado hemos terminado una investigación sobre corrupción en regiones, por ejemplo, algo les voy a contar de eso. El tema migratorio ha sido un encargo específico que se nos ha dado a nosotros también, y hay una publicación muy importante. Acompañamos hace poco, en los inicios de marzo, el encuentro que hubo de la CEPAL, ¿no? Y de todos los provinciales, ¿no? De todas las provincias de América Latina, discutiendo todo el tema de las alternativas políticas a la situación de Venezuela. Y también vemos, obviamente, los temas de derechos humanos como, yo diría, el tema central de la Comisión. Y este es un tema que particularmente para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces yo quisiera empezar, las primeras 5 láminas de esta presentación va un poco en el tono de lo que ahora se llama, yo creo que en general siempre, dilemas éticos, que las personas se les puede presentar en cualquier momento de su vida, en el día a día, en su trabajo, ¿no? Y en cada momento uno va a tener que resolver esos temas de acuerdo a sus valoraciones. A veces
Lo que ocurre es que hemos naturalizado muchas de estas cosas y actuamos como si fuera natural resolver de determinada manera un problema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, por favor, Rebeca, con la primera dilema, ¿no? Algunos dirían que no lo es, pero vamos a ponerlo así y lo leemos muy rápidamente, ¿no? Usted, algunos de ustedes, son reconocidos. Por favor, a ver, ayúdame. Eso pedía disculpas. Sí. Te pediría que alguien lo viera. Sí, por favor. Usted es un reconocida profesional con mucha trayectoria y experiencia. El gobierno de turno le invita a incorporarse como ministro o ministra, lo cual acepta. Durante su gestión como ministro, le hacen una propuesta para asesorar financieramente a una empresa muy importante y de mucha reputación. ¿Qué haría usted? ¿Brinda la asesoría? ¿Qué dice? ¿Aceptan o no aceptan? Son ministros. El gobierno De no mucha sabe. no es que se sabe que es una empresa mafiosa, se supone que es una empresa. Una empresa importante, muy importante, Odebrecht, ¿no? Odebrecht en el año 2010, ¿no? Los invita. A ver, ¿qué dice? Aquí dice no podemos. Allá, por favor. Allá, soy Margarita. Margarita, ¿qué nos dice? Sí, lo que pasa es que, bueno, el trabajo que yo desarrollo, por ejemplo, yo estoy con el Hospital de Salud y MINSA, Ajá. y la persona que está dentro no puede hacer negocios si él tiene un cargo de la Ajá. empresa. De igual manera es el Estado, no puede aceptar una cosa así. Muy bien, Margarita. Ahora volvemos a ese punto. ¿Alguien más quiere? O sea, ¿qué harían ustedes? Son ministros, ya el gobierno los nombra ministros. Ministra, que acá hay una mujer. Y la otra empresa lo llama por teléfono y dice, quiero que me asesores financieramente. ¿Harían o no lo harían? Ajá. De acuerdo. Miren, hay un artículo específico para los abogados, ¿no? En la Constitución que prohíbe esto. Pero no es necesario que haya un artículo en la Constitución. Esto suena... Primero, si a mí me contratan de ministro, quizás es el cargo, uno de los cargos más importantes de mi país, de nuestro país, que yo tendría que desarrollarlo a tiempo completo. No me alcanzarían las horas del día para desarrollar esa tarea. Y si me llama alguien de una empresa, yo le diría, no puedo, entiéndeme, no puedo. Yo he estado con auditorios, en algunos casos me parece gente muy sincera que me dice, señor, depende, pues. Yo le pregunto, ¿depende de qué? Es que si la asesoría que me pide esta empresa es por un tema distinto al que yo desarrollo como ministro, por ejemplo, soy ministro, no sé, de Agricultura, y me han pedido que haga una asesoría en temas, no sé, pues de minería, por decirlo, estoy exagerando, ¿no? Entonces, en esos casos, esta persona, me acuerdo mucho porque era un debate muy amplio, muy abierto además, decía, no, pues si es un tema distinto, yo lo haría. Entiendo en un tono de mucha sinceridad. Pero viene el tema que han planteado, que pueden haber momentos en que se presentan conflictos de interés. Los temas no son aislados. Hay temas, y yo pongo el ejemplo de minería y agricultura, porque justamente son los temas que chocan frecuentemente. ¿Les suena conocido este caso? Sí, sí. Bueno, hoy día lo han pedido que detengan, ¿no? Es el caso de PPK. Y lo pongo expresamente porque lamentablemente él, siendo un hombre de tanta experiencia en la administración pública, no se daba cuenta de que cuando era ministro no podía estar asesorando empresas o tener sus propias empresas, como era el caso de él, para seguir haciendo negocios. Claro, dice, no, pero en ese momento yo ya no era mi socio. No, pero vamos al hecho de que eso es un perfecto conflicto de intereses, que miren, una persona tan importante, con tantos años, con tanto estudio, él consideraba que no había un problema ahí. Lo había naturalizado. Él sentía que perfectamente su empresa podía seguir trabajando
y él siendo ministro, ¿no? Y a mí me gusta el ejemplo que pone Margarita, porque claro, aquí estamos hablando de un nivel muy alto, los ministros de Estado, los congresistas, y se produce ahí este conflicto de interés. Pero yo siempre digo, ¿y qué pasa? Y el ejemplo que pongo es el que tú has puesto, Margarita. El médico que trabaja en el centro de salud, ¿no?, del barrio tal, y que al frente del centro de salud tiene un consultorio o está en la clínica, y a su paciente en el centro de salud le dice: mira, aquí no te puedo atender mucho, ándate al centro de salud, allá te voy a poder atender mejor. ¿Es igual o no es igual? Es idéntico. Es idéntico. Pero nuevamente vuelvo al tema, lo hemos naturalizado. Oye, que está bien que el médico tenga su clínica, su consultorio al frente del hospital. ¿Por qué lo hemos naturalizado? Porque decimos gana poco. Como gana poco, él puede en sus horas distintas de su centro de trabajo tener su consultorio. Pero si manda a un paciente al otro lado, ya es un problema. O si, como se ha denunciado desde hace buen tiempo, pero sobre todo en este último tiempo, va y marca su ingreso y luego se va a atender a su clínica, y cuando se vence la hora regresa acá. O nunca está, o solo atiende 3 pacientes, 4 pacientes, 5 pacientes y se va. Los médicos me tienen un poquito de amor, porque yo pongo siempre el ejemplo de los médicos. Y cuando estaba defensor yo denuncié muchos casos de estos y de negligencias médicas. Entre los médicos se cubre, pero entre abogados también se cubre. Entre ingenieros se cubre. Yo siempre digo, y en broma lo digo, los abogados estamos arriba en la cúspide de la corrupción. Ya los abogados somos los que arreglamos todo. Pero después vienen los ingenieros en las obras, y después vienen los médicos en este tipo de cosas. Ya iré contándole más. Pero eso mismo con los médicos sucede con los profesores. Igualito, el mismo esquema, ¿no? El profesor trabaja en una escuela pública y luego por la tarde trabaja en una escuela privada. Y vamos a ver a qué le dedica más tiempo, más energías, le pone más empeño, ¿no? En zonas andinas, ustedes ahora no trabajan en zonas andinas, pero estoy seguro que conocen el trabajo en zonas andinas, el padre Mateo lo conoce. No se cumple, al año no se cumple el número de horas de trabajo que tienen los maestros. Yo estuve en ICA hace algún tiempo y me pasaron un reporte de los profesores que más inasistencias justificadas con certificados médicos habían tenido. O sea, prácticamente habían tenido la mitad del año escolar con licencias. ¿Eso es corrupción? Corrupción. Es una conducta ética que está vulnerando todo y que está afectando directamente. Y así lo podemos ver con el funcionario público, ¿no? El funcionario público que dice: como mi sueldo no me alcanza, yo me dedico a trabajar en horas distintas. ¿Debería estar mejor pagado el funcionario público? Sí. Claro que sí, para evitar que haga eso. Pero eso no justifica el evitar de romper con este conflicto de intereses que se produce desde lo más alto, los ministros, los congresistas, hasta el propio presidente eventualmente, hasta los puestos más bajos de la administración. Lo hemos naturalizado, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda a leer este segundo dilema? Por favor. Mientras está atendiendo un caso de violencia contra la mujer, usted descubre que el agresor es el hermano de su jefe. Esta persona le pide que hagan desaparecer las evidencias y que eso lo tomaría en cuenta en su ascenso. ¿Qué haría usted si fuese quien investiga el caso? O quien conoce el caso. ¿Qué haría? Con sinceridad, yo les digo, aquí también he tenido gente muy sincera. Hay gente que me ha dicho: tengo 2 hijos en la universidad, señor.
de frente, ¿no? O sea, les digo, hay de ese tipo de reacciones. Tengo 2 hijos en la universidad, tengo que pagar y necesito ese trabajo. Y de repente, ya más tardecito, la pareja se ha arreglado, ¿no? Ha arreglado, o sea, le ha pedido disculpas y ya no están peleando. ¿Para qué lo voy a denunciar a ese señor? ¿Qué haría? Miren hasta dónde llevo el problema, ¿no? Y claro, la semana siguiente de repente aparece en la televisión feminicidio. Es tu jefe, puede ser tu amigo, puede ser tu hermano, ¿no? O tu hermana, la violentada, la agredida. O sea, puse expresamente un caso de violencia contra la mujer, porque eso no es un caso anecdótico que ocurre en la sociedad peruana, es más bien una cosa muy frecuente, pero a veces lo minimizamos. No, seguro que ha tenido una discusión de fin de semana, pero ya se va a arreglar el tema, ya se va a arreglar. Y más bien lo que muestra la experiencia es que ese tipo de agresiones suele ir incrementándose en la relación de pareja. Y o no hay denuncia, o si se denuncia, esa es la otra cara, la autoridad no actúa frente a estos casos, ¿no? Entonces, yo aquí pongo el lado de quien conoce el hecho y se ve en la decisión, en la, digamos, en tener que tomar una decisión de si denuncia o no denuncia. Y pierde su trabajo. Y que pierde, y puede perder su trabajo y probablemente la denuncia no llegue a nada. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Y sé que es difícil resolver este tipo de casos, pero creo que la ética nos llama. Yo no puedo permitir, por más que sea mi jefe, mi amigo, mi hermano, que se golpee, se agreda a una mujer y yo no haga nada frente a eso. Ese es el ejemplo o el caso que En casos extremos, eso se da dentro de la familia, por la madre, lo que el padre está haciendo con los hijos. Puede ser sus propios hijos o puede ser hijos de un matrimonio, pero se da esa cosa por la parte que este es el hombre que provee para que entonces como que es doble. ¿Qué más da? Como si fuera una cosa natural, y eso está muy arraigado. Allí, por eso, de lo que se habla siempre es de que se logre que la mujer tenga la mayor autonomía posible, ¿no? Para justamente no tener esa relación de dependencia económica, que es lo que ocasiona que a veces se aguante, se permita las agresiones verbales, psicológicas, físicas contra las personas, ¿no? O que se conozca de una agresión al entorno familiar y que tampoco se denuncie y se haga nada, ¿no? El tema de la relación. Digo, ¿no? Sí. Para ponernos en el caso de este señor que perdería su trabajo si no obedece al jefe, pero entonces también sería pensar que sea más autónomo en su economía, que no dependa de un jefe nada más. Y ahí se contradice con lo que ella dice, que trabaja en una cosa, no puede trabajar en otra, no puede tener su negocio propio. ¿Qué tal? Yo diría que hay un conflicto real ahí, ¿no? No lo voy a... Pero yo diría, aquí por ejemplo también es un llamado de atención al Estado. Si yo conozco que mi jefe ha golpeado, ¿no? a su pareja, yo debo denunciar y debo tener un sistema que me proteja como denuncia, ¿no? Debería tener un sistema. Y ahí es donde el Estado falla. Falla porque lo primero que se sabe es quién denunció. O sea, el denunciado va a ir a preguntar, oye, ¿quién ha denunciado? ¿No? Y no debería. O sea, ahí viene la ética del funcionario. Mira, no te doy el nombre porque justamente lo que intentamos es evitar que se produzca esta situación. Y lo segundo, en casos de corrupción, ya lo vamos a ver, incluso quien denuncia corrupción debería estar protegido contra el despido arbitrario. En realidad, muy pocos la conocen, no se difunde mucho.
Pero debería, si yo denuncio un acto de corrupción en mi centro laboral, yo debería estar protegido incluso contra el despido frente a esa situación, ¿no? Y en este caso, a mí me parece que es igual. Adelante, por favor, Rebeca. Esto es lo que está ocurriendo en provincias, en las regiones, mucho con el tema electoral y no ha cambiado. A veces desde acá de Lima creemos que cambiamos una norma y automáticamente ya se aplica en todo el país, ¿no? Y no se aplica. A ver, ¿quién me ayuda a leer este ejemplo, por favor? Usted es el candidato o candidata al municipio y ve que su candidatura tiene aceptación, pero no cuenta con los recursos suficientes para financiar su campaña electoral. Un grupo de personas, entre ellos empresarios, proveedores del Estado, le dicen que pueden ayudarlo a financiar su campaña a cambio de que si ganan las elecciones ellos puedan tener, entre comillas, preferencia en los contratos, adquisiciones y limitaciones que lleva adelante el municipio. ¿Usted piensa que si no tiene dinero para financiar su campaña, no ganará las elecciones y no podrá servir a su pueblo como es su deseo? ¿Qué haría? ¿Aceptan o no aceptan ese dinerito que les da? No te preocupes, hermanito, aquí está para tu campaña electoral. ¿Aceptan o no aceptan? No son políticos, ustedes, ¿ah? Esto yo le he preguntado así a alcaldes, a regidores. No aceptan, no me mientan, les digo, no me mientan. No hay campaña política en el Perú donde no se financia de esta manera. Y la financian otra parte también, ¿no? Si se acomode, dan plata a otros candidatos también. Claro, aquí yo pongo el ejemplo menudo, pero Odebrecht hacía esto en otras dimensiones, ¿no? Dimensiones nacionales, dimensiones políticas, ¿no? Pero este proveedor que yo pongo acá, ¿no? Proveedor, el Estado, estoy pensando, yo me encontré en una zona de Cusco, en la zona de la selva, ¿cómo se llama? Quillabamba, donde incluso había una asociación de proveedores que le iban a reclamar al alcalde ya electo: oiga señor, acá estamos para que usted nos contrate porque nosotros le hemos ayudado a financiar la campaña. Y si usted no lo hace, aquí está la asociación de proveedores del distrito o de la provincia de Quillabamba. Así de descarado ya es el asunto, pero se ve natural, o sea, nadie reclama, nadie lo ve como extraño, digamos, ¿no? Y uno llega y sí se extraña, pero eso ocurre a nivel nacional. Entonces, claro, si este señor no recibe o no acepta recibir, primero no gana las elecciones, porque los otros sí lo van a hacer, ¿no? Y lo más probable es que más bien acepte porque así está hecho el sistema. ¿Recuerdan en el referéndum que hemos votado, el referéndum del 9 de diciembre? Han habido 4 temas que hemos votado en el referéndum. Uno, ¿cuál era? El más famoso de todos, la no reelección. El segundo, otro que se acuerden, la bicameralidad. Ahí dijimos que no, en realidad esa bicameralidad que nos planteaba. 3, la no reelección, la bicameralidad. El tercero, había uno tercero de este tipo político, el no financiamiento privado de campañas electorales. Sí, o sea, teóricamente, esto que yo les estoy contando ya no debería ocurrir. No estaba normal. Exacto, ya no debería ocurrir en las próximas elecciones. ¿Qué necesitamos? Una ley que desarrolle mejor esto. Porque ahora lo que va a haber, bueno, en realidad ya venía funcionando, es el financiamiento público. Que a veces nos asustamos, pues, oye, ¿cómo vamos a utilizar plata del Estado para financiar campañas privadas, para campañas políticas, ¿no? Tampoco tienen que ser festivales de campañas donde se utilizan millones de dinero. Tienen que ser campañas austeras. Habría que ir acostumbrándonos que el Perú tenga campañas mucho más austeras. No lo que hemos visto en las últimas elecciones o lo que hemos visto en las anteriores elecciones, donde lo que se gasta es muchísimo,
mucho dinero. Que incluso uno dice, no, ni siquiera los 4 años de gestión municipal van a poder pagar eso que se ha gastado en las cámaras, ¿no? Entonces ahí hay un tema, ¿no? Y el cuarto tema que votamos en las elecciones no era tanto político, sino más bien del sistema de justicia, que era el Consejo Nacional de la Magistratura. Conocimos esto de los sábados, ahorita vamos a escuchar unos audios, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. 2 más tengo para ustedes. Y aquí ya está elegido el alcalde. Yo siempre pongo, pero una autoridad. ¿No? Una autoridad. El alcalde gana, yo me quedo sorprendido con lo que ganan los alcaldes, ¿no? Un alcalde distrital gana entre 3.600 y 6.000 soles, dependiendo del tamaño del municipio, digamos, ¿no? Algunos un poquito más de repente, ¿no? Pero efectivamente, entonces eso muchas veces lleva a este ejemplo que lo he visto en muchas regiones, ¿no? El alcalde dice, bueno, yo voy a crear mi empresa constructora. Pero, ¿lo lee alguien, por favor? ¿Me ayudan a leerlo? El alcalde del distrito tiene a la vez una empresa constructora, pero no aparece como titular sino un familiar. Sabe que su empresa no puede brindar servicios en su municipio, por lo que le pide a su colega, alcalde de otra municipalidad, que contrate a su empresa. A cambio le aconseja: crea tu empresa, hermanito. Sube, contrata y yo te contrato. Así evitamos irregularidades en la contratación pública. Usted tiene que tomar una decisión: crear su empresa para hacer lo que le ha ofrecido su amigo alcalde, o sigue las reglas de la contratación pública y hace un proceso de contratación transparente y promueve la competencia en su distrito. ¿Qué decisión tomaría? Esto lo trabajo con alcaldes, ¿no? Porque es lo que ocurre, ¿no? El alcalde, el otro alcalde o sus asesores le dicen, crea tu empresa. Entonces así coordinas con el alcalde del otro distrito, él te contrata a tu empresa y tú le contratas a la empresa. Eso es lo que está ocurriendo en muchos distritos del país. Claro, alguien me dice, pero tú te las has agarrado con los alcaldes, los gobiernos regionales, pero no miras a los ministros, que también hacen lo mismo, que muchas veces también hacen lo mismo a otros niveles. ¿Ya? No lo desconozco, lo hacen. Pero aquí lo hago porque sé que allí en ese menudeo también lo están haciendo, ¿no? Entonces luego terminas viendo alcaldes que tienen fortunas. Yo digo, si alguien me investiga a mí, yo trabajo, yo les he dicho, 20 años en la Defensoría del Pueblo. Es perfectamente posible saber cuánto he ganado en esos 20 años, porque es público, y si eso que he ganado corresponde con el patrimonio que yo tengo. Si yo aparezco con 3 casas, una en la playa, una en el campo y una en la ciudad, no hay forma. Lo que he ganado en ese no podría pagar todo eso. Y hay alcaldes que ganando la mitad de lo que de repente yo he ganado alguna vez, te aparecen con casa en la playa, casa en el campo y casa en no sé dónde, ¿no? Miren los ejemplos, yo vivo en el Callao, de Curi, de Moreno. Es imposible. Y ellos tienen los mismos 20 años que de funcionario público que yo. Me dejo entender cómo, o sea, es clarísimo, es evidente ese tipo de cosas, ¿no? Adelante, el último. ¿Quién lo lee? Usted conoce de un caso de corrupción que involucra a una persona muy cercana a usted. Sabe que si lo denuncia sería muy importante para iniciar investigaciones contra esa persona, y también debería servir para desarticular la red de corrupción que está instalada en dicha organización y que involucra contrataciones, logística y ejecución de obras importantes. ¿Qué haría? ¿Se limita a continuar con su trabajo o denuncia los hechos? Bueno, de casualidad, hace una semana yo
yo soy vendedora de una empresa que vende focos para equipos médicos. Y qué pasa que estoy haciendo un análisis por qué no puedo vender últimamente. Entonces yo me contraté con un ingeniero, no voy a decir el hospital, y delicadamente en una sala me sacó una factura y me dijo, ¿ya usted sabe quién es el que está facturando en un hospital? Yo hace una semana que estoy en ese dilema, que está diciendo la pregunta, ¿cómo hacer para denunciar? Me siento realmente mal. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene un ser dentro del hospital, no solamente en el de salud, sino casi en todos los de salud. Y él mismo ha buscado un testaferro para facturar esos focos, para venderle al mismo hospital. Y eso también está prohibido. Entonces yo ahora digo, ¿cómo hago? Porque encuentro gente honesta, pero como este ingeniero me ha ayudado, él también, como decía, no se puede porque perdería su trabajo y también tiene una familia, como se ha dicho, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué puedo hacer? Si hablo con el supervisor del hospital para decirle, pero no sé cómo manejarlo, porque en realidad eso no debe ser, porque justamente está viendo que cualquier proveedor puede venir al hospital y no hacer que eso es una corrupción. O sea, dicen que ha puesto un testaferro, que él es el dueño, puso un testaferro para que sea el que le venda al mismo hospital. Eso no debe ser. Y yo entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no sé cómo manejar, con quién tengo que hablar para poder decir esto no es, ¿no? Y no es solamente porque yo lo veo, está mal lo que está haciendo. Yo entiendo que el asunto es muy difícil, porque si funcionara como un reloj el sistema de denuncias, uno se animaría a denunciar, ¿no? Y se siente, porque ahora la norma dice, que ya le digo, la norma lo dice, pero en la realidad es otra cosa, ¿no? ¿Existe la norma? La norma existe, la norma existe. Es un decreto legislativo que se dio a fines del 2017. ¿Qué dice? Es un sistema de denuncias por corrupción con dos características: protegiendo la identidad del denunciante, o sea, que no se sepa, una denuncia confidencial, no anónima, o sea, no es que no se sepa quién denuncia, pero que lo sepa la autoridad y que lo guarde con mucha reserva. Y dos, protección eventual contra despidos o represalias. Contra la empresa, en este caso, porque yo soy una vendedora. Por Lo ejemplo. eliminaría, por ejemplo, diría ya esta empresa que no venda, seguro porque ya... Yo diría, ahí ese mecanismo falta diseñar, ¿no? Yo, digamos, por las conversaciones que a veces tengo, sí les digo, si no existe todavía un sistema de denuncias, va a ser muy difícil que la gente se anime a hacerlo, ¿no? Porque lo primero que te pueden acusar a ti, o sea, se puede voltear la denuncia, ¿no? Y usted termina acusada más bien. Dos, se ponen alerta y se rápidamente, digamos, eliminan las pruebas, ¿no? Para poder demostrar esos hechos, ¿no? Y tres, usted termina perdiendo el trabajo y a la empresa que usted trabaja la retira totalmente, ¿no? O sea, porque esos son mafias, son verdaderas mafias, son redes que tienen gente dentro del aparato público que coordinan con gente de fuera del aparato público. Entonces, digamos, no es que no tenga una respuesta, sí tengo, pero siento que todavía el Estado falta implementar un buen sistema, ¿no? Sé que están trabajando para poder implementar un sistema, por ejemplo, que uno a través del celular pueda denunciar el hecho y guardar la identidad de la persona, ¿no? Y tratar de hacer llegar la información que de alguna manera permita verificar eso que usted está diciendo, ¿no? Claro, a veces del otro lado dicen que pueden haber muchas denuncias maliciosas, ¿no? La famosa denuncia maliciosa. Porque es mi rival, porque yo perdí el concurso, porque no me contrataron a mí, entonces yo denuncio a la otra empresa, ¿no? También ocurre eso. Pero eso, digamos, eso no te inhibe a que tú tengas que poder investigar una denuncia y efectivamente verificar si los datos son ciertos, si hay una solidez en la denuncia que se está haciendo, ¿no? Creo que ahí es donde falla todavía el sistema, ¿no? Pero esa es un poco la idea, ¿no? Primero hay que romper esa inercia de no denunciar. O sea, creo que sí hay una decisión personal que frente a esto hay que denunciar. Y luego el Estado debería tener un buen sistema que justamente canalice este tipo de denuncias, ¿no?
Adelante. Entonces, hasta ahí terminamos una primera parte y la idea ha sido confrontarnos, ¿no? Cada uno, como les digo, cada uno en su día a día tendrá que tomar una decisión. Frente a un Estado que no termina de tener una estructura, una institucionalidad para poder canalizar bien esos hechos de denuncias, ¿no? Para poder estar alerta a dónde prevenir. Aquí la idea es prevenir, ¿no? Normalmente cuando actuamos frente a la corrupción, muchos dicen es como una sala de necropsia, una autopsia ya, ¿no? O sea, cuando ya se ocurrieron los hechos y simplemente voy a verificar, a ver, por qué se ha producido, ¿no? Una carta de función, ¿no? Cuando más bien la idea es actuar de manera preventiva frente a la corrupción. Perdón, en algún caso las denuncias anónimas son tocadas. Como digo, ya existen las anónimas. Mira, las anónimas. Claro, en un caso, por ejemplo, para evitar toda esta posibilidad de ser denunciado a aquel que denuncia. Mira, ahí yo lo que sugiero es que por lo menos ahora hay dos instituciones que sí deberían acoger las denuncias anónimas y hacer las suyas. Claro, como institución. Claro, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y la propia Contraloría, la Procuraduría, perdón, la Contraloría se resiste a recibir denuncias anónimas. Ellos siempre quieren que se identifique el denunciante. La Fiscalía también, ¿ya? Pero Defensoría, yo creo que sí, uno les puede pedir, oye, mi derecho a guardar mi identidad, a protegerme, tiene un valor, y más bien la Defensoría debería asumir como que el titular de la denuncia son ellos, ¿no? O sea, se traslada la titularidad de la denuncia, ¿no? Y la Procuraduría, porque es su rol. Sí. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si la prensa actuara frente a esta realidad? De hecho, yo creo que la prensa sí atiende más bien denuncias anónimas, ¿no? O sea, yo creo que lo que hemos avanzado en el caso Odebrecht y en algunos otros casos, justamente es porque la prensa se ha comprado un crédito, ¿no? O sea, nunca descarten también un buen aliado de la prensa, ¿no? Claro, a la prensa lo que le interesa es también la fama y los fuegos artificiales, ¿no? El sensacionalismo, ¿no? O sea, siempre va a haber de eso. Uno ahí tiene que buscar también a la prensa, a los periodistas serios. Yo creo que vuelvo al tema, ¿no? Odebrecht no hubiésemos avanzado hasta donde se ha avanzado si no fuera por la presión de la prensa, ¿no? Entonces, está IDL, hay algunos otros equipos de investigación, de reporteros de investigación, que son serios, ¿no? Hay que saber escogerlos también. Ahí yo siempre sugiero, bueno, en la iglesia creo, en algún momento hay que pensar en redes, así como habían redes en las épocas de violencia frente a los temas de derechos humanos, yo creo que estos temas ahora requieren actuar también en redes. O sea, si uno siente una protección de una institución, de la iglesia o de la defensoría, uno va a actuar, uno va a decir, yo ahora sí estoy dispuesto a denunciar. ¿Qué es lo que hacíamos en las épocas de violencia? Si tú te sientes solo frente a o sea, actuar frente a Odebrecht es una cuestión de vida o muerte, ¿eh? Es una cuestión de... Acá todavía no ha ocurrido. Bueno, en el Callao sí ya ha ocurrido, ¿no? Mataron a la esposa de un regidor, consejero, funcionario del municipio. Pero en Colombia ya ha muerto un vicepresidente, ha muerto un congresista, en Brasil igual, en República Dominicana, con Mario Serrano yo he estado en República Dominicana también. O sea, estos casos son de vida o muerte, porque están cuidando finalmente su libertad, los grandes líderes de nuestro país. Y a eso viene justamente esta lámina. Esta lámina yo la tomé el día, justo hace un año y meses, el 1 de marzo del 2018, cuando declaró el señor Barata y previamente había declarado el señor Marcelo Odebrecht, ¿no? Ya los dos condenados ahí en su país, acogidos a la colaboración eficaz, allá le llaman la delación premiada, aquí le llamamos la colaboración eficaz, y el mensaje es muy contundente y duro. Todos recibieron. ¿Qué quiere decir?
todo, o sea, a ver qué... Funcionar si no fuera porque está financiado aquel grupo que quiere presentar cualquier candidato. Algo así, ¿no? La corrupción hace distinción entre izquierda, derecha, No, derecha. da lo mismo. Ese es el rasgo, yo diría, para mí, cada uno aquí es libre de pensar, pero el rasgo distintivo es que la corrupción ha atravesado toda la clase política. Si teníamos en un altar a alguno de estos personajes, por favor, bájenlo. Bájenlo. No les voy a decir nombre porque cada uno puede tener sus preferencias políticas. Pero yo no tengo ninguna duda de que todos ellos y ellas recibieron dinero para financiar sus campañas políticas. Y ese es el gran problema de hoy día en el Perú, que todos ellos quieren librarse de una eventual condena. Algunos están más preocupados que otros, pero en general la misma situación se les aplica a todos por igual. No hablo de las obras todavía, ¿no? En Toledo, la IRSA Sur, el gas de Carnicea, la construcción de la vía expresa de no sé dónde, no. Todavía no hablo de obras. Hablo única y exclusivamente del financiamiento de campañas electorales. Ahí tienen ustedes los puntos. Todos, no hay ninguno que se salve. ¿Ya? Según ellos, esto, el haber recibido este dinero, no es delito, dicen ellos, solo sería una falta administrativa ante la OMP, no haber declarado estos recursos que ingresaron a su campaña. Pero según la Fiscalía, estos fiscales, digamos, a veces peliculeros, disculpen que lo diga así, pero yo creo que en el fondo han avanzado en su investigación, pero ellos dicen, ojo, si solo fuera que no lo han declarado a la OMP, bueno, efectivamente eso sería una falta administrativa. Pero no solo no lo han declarado, sino que lo han disfrazado, ocultado, pitufeado, esa es la palabra que se está utilizando, ¿no? Creado aportantes fantasmas, ¿no? Creando actividades, cenas, polladas, cocteladas, lonchecitos. Han creado todo ese tipo de figuras para justamente decir, por aquí ingresó el dinero. Estos son los aportantes, ¿no? Lonchecitos, ¿no? Claro, O sea, entonces, eso ya denota que hay un conocimiento previo de que ese dinero no es lícito. Pero hay muchos casos, no de este tipo de políticos, digamos, de peso, pero de gente, de municipios, ¿no? Que llega alguien a ofrecerle. Yo me acuerdo mucho del caso de Polo Gamarra, que cuando yo vi el video en televisión y entra este tal Venegas a ofrecerle, no era mucho dinero, tampoco era $3.500 para la campaña de su esposa como regidora del municipio de Miraflores. Decía, bueno, he visto el programa de su esposa y me parece interesante, entonces yo quiero colaborar para que ella logre, ¿no? ¿Qué haríamos para que ese aporte sea regular en este momento? Bueno, lo que me contesta cuando yo digo, yo le veía la cara a él de desconcierto y decir, ¿qué es ese señor, no? Que me viene a ofrecer porque era como, ya sí, no, pero ¿y esto? Hay que investigar, ¿no? La procedencia de ese dinero, por lo menos me dicen cuando uno está en política, tiene que ser, ¿no? Más... Las normas peruanas, antes del referéndum, dicen que cualquier aporte, o sea, los aportes estaban permitidos, pero tienen que ser declarados, registrados, ¿no? La OMP debería saber, Eduardo Vega aportó tanto al partido tal o al candidato tal. Mateo Gar aportó tanto al candidato tal y al, ¿no? Rebeca Llano aportó tanto, todos deberíamos estar registrados como aportantes de un partido, si es que queremos aportar. Yo he conversado con los políticos y con los empresarios y las personas aportantes, pues, olvidé mencionarlo,
Después de salir defensor, presidí esta Comisión Presidencial de Integridad también, donde muy poco caso me hicieron, pero ahí estaba, ¿no? Y recuerdo que nos reuníamos con todos. Y los empresarios nos decían, nosotros cuando aportamos, sí queremos que se sepa a quién estamos aportando. Los que no quieren son los políticos. Y vamos a ver los políticos, los políticos decían, nosotros queremos que sí se sepa quién está aportando. Los que no quieren son los empresarios. En el fondo lo que nos está diciendo, ninguno de los dos quería que se sepa a quién estaba aportando. Hay una norma que ahora se está dando, quien figura, claro, eso nadie lo va a... Quien figura como aportante no debería poder ser proveedor del Estado, no debería poder postular en un proceso de licitación. Nadie va a aportar, pues. Nadie va a aportar si aparece en esa lista. Porque nadie, como dicen, no hay noche gratis, ¿no? Ese dicho creo que nadie aporta su dinero por un fin altruista. Tendría que ser un militante convencido, como probablemente ocurre en otras democracias, para decir, yo doy un dinero porque quiero aportar a ese partido. Creo que aquí eso todavía no se ha afianzado en todo caso esa figura. Lo que existe es mi aporte, es para ver qué beneficio voy a obtener posteriormente. Entonces, hay abogados y abogadas muy importantes que yo respeto mucho, lo digo con todo cariño, por ejemplo, Rosa María Palacios. Ella considera que esto no es delito, que esto es simplemente una falta administrativa, con todo lo que ya hemos dicho. Aún con la consecuencia. Aún con la consecuencia, aún con el haber pitufeado, ¿no? Ella dice, no, en el Perú no existe el tipo penal, así como dice homicidio, no hay un tipo penal que diga delito de financiamiento, haber recibido financiamiento ilegal para campañas electorales y no haberlo declarado, ¿no? No existe ese. Y si uno va a los 400 artículos del Código Penal, efectivamente ese delito no existe todavía. Yo espero que más adelante. Pero nuestros fiscales, ¿qué dicen? Oigan, pero sí tenemos una figura de lavado de activos. ¿Ya? A la siguiente, por favor. A la siguiente. Y este es el tipo penal de lavado de activos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Me ayuda? Artículo 2. Acto de ocultamiento y tenencia. El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. Gracias. Entonces, nuestro tipo penal, dicen los abogados, los que más saben de esto, yo también soy abogado, pero a veces trato de no parecerlo tanto, es que nuestro tipo penal de lavado de activos, como está redactado así, es bastante amplio, frente a lo que dice el tipo penal en Colombia, donde esta figura es también muy amplia, o el tipo penal de lavado de activos que utilizan los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la amplitud? En la cantidad de verbos que utiliza, adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta, ¿no? Y luego dice, o mantiene en su poder dinero, efecto de dinero, ¿no? Básicamente dinero, ¿no? Cuyo, y aquí viene la amplitud, origen ilícito conoce. O sea, yo sabía que el dinero de Odebrecht era un dinero mal habido. Así con esa precisión probablemente no lo sabía. Pero tiene la segunda parte. ¿Por qué me das ese dinero? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la tesis de los fiscales? Si tú no creías que era un dinero ilícito, ¿por qué no lo declaraste administrativamente y más bien lo pitufeaste, ¿no? Lo ingresaste ocultamente, creaste aportantes fantasmas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, para los fiscales dice, tú presumías que ese dinero tenía una procedencia ilícita. Cuento corto,
esto es lo que está originando toda esta tensión en la política peruana. Esto es, en el fondo es que nuestros políticos saben que hoy día, que ya no está Chávarri en la Fiscalía Suprema de la Nación, que ya no está Inostroza en el Poder Judicial, que controlaba finalmente. Yo sabía que controlaban, que esto lo iban a manejar, no iba a ser de ninguna manera iban a calificar estos hechos como esta figura de ley. Hoy día no tienen a esos señores y eso genera demasiada ansiedad, demasiada preocupación. La posibilidad de irse a la cárcel es muy grande. Keiko Fujimori está procesada por este artículo. Alan García está investigado por este artículo. Pedro Pablo Kuczynski está investigado por este artículo. Ollanta Humala está investigado por este artículo. Susana Villarán está investigada por este artículo. Me he olvidado de alguien para que siempre no me olvido de alguien y me acusan. Este era Fujimorista, este era Prista, este era Toledista. Por eso no me olvido de nada. Bueno, en fin. Pero queda claro, esto es lo que está originando todo esto desde hace más de un año que vivimos. La salida de Kuczynski tiene que ver con eso. Yo creo que a Kuczynski le dijeron, mira, hay que poner un alto ya hasta estas investigaciones, que ya no avancen más. Y si tú no lo puedes controlar, tú te vas. Y se fue. Y a ese fiscal, la verdad que no lo han podido controlar. O sea, el fiscal Pérez, ¿no? Y Vega, ¿no? Domingo Pérez y Vega, ¿no? O sea, ahí hay un equipo que está haciendo sus cosas. Podemos discrepar en algo, pero está avanzando. Y eso está asustando. ¿No? Adelante. Todo esto está trayendo graves consecuencias, ¿ya? ¿No? En lo político, en lo económico, la economía ha estado parada. 40.000 trabajadores que trabajaban en distintos proyectos de Odebrecht ya no están trabajando. 40.000, y algunos dicen que son más, ¿no? En lo social, sin duda, en los niveles de crecimiento de la economía no han sido como se esperaba en los últimos años. Y en lo jurídico, todavía está por verse cuál va a ser la primera sentencia. No hay ningún caso todavía sentenciado. Todavía estamos a la espera de lo que ocurra ahora. Adelante. Adelante, por favor. Hay algunos avances. El gobierno actual le ha puesto alguna fuerza, ¿no? Algunos temas. Yo creo que ahora se han ido deteniendo, en fin, ¿no? Pero sometió el tema al referéndum, impulsó el tema del Consejo de la Magistratura, ha creado una Secretaría de Integridad, hay un plan de integridad, hay que ver todavía que esos planes efectivamente den resultados, porque si no nos quedamos con bonitos planes, pero que no logran aterrizar concretamente en resultados. Adelante, por favor. Y ese plan, solo para que ustedes lo sepan, trae toda una línea de prevención muy fuerte, que es lo más difícil de hacer, una línea de identificación de riesgos, no me va a dar tiempo para hablar de eso, y todo el tema de la sanción, que es lo que ahorita les he contado, ¿no? Adelante. Hay obviamente áreas de mayor riesgo de corrupción ya claramente identificadas, ¿no? En la administración pública, pero que tienen que ver mucho con la seguridad. Esto primero que veíamos, la captura de la política por intereses particulares. Esto que acabamos de ver es muy frecuente y a todos los niveles, desde el municipio más pequeño hasta el poder del Ejecutivo, ¿no? Del gobierno. Todo el tema de contrataciones es un área muy sensible. Y algunas veces hay, no corrupción dirían algunos, sino ineptitud en la gestión. Disculpen que lo diga así tan fuerte. La reconstrucción con cambios, más de 2 años y no avanza. Quienes conocen Piura, han ido a Piura, lo saben. Y ahí hay una mezcla de ineficiencia muy grande y probablemente alguna corrupción. Los procesos administrativos ahí son muy complicados. No es un problema de falta de plata. Ahora plata hay. Lo que no hay es una gestión mucho más eficiente. Las obras de infraestructura y luego esto que puede ser de cara sobre todo a sociedad civil. Educación, salud, agua y saneamiento, todo el tema de licencias que otorgan las autoridades. Aquí es donde el ciudadano siente directamente cómo le afecta la corrupción.
Perdón, ¿qué querías comentar? Sí, una apreciación. Se recordaba bastante el tema de los procesos de contrataciones y adquisiciones. Sabemos que cuando hay las licitaciones, es un acto público, ahí donde las propuestas económicas, de la técnica que tienen que presentarse, ¿no? En el tema de las emergencias, se recuerda bastante esto de que cuando sucede un distrito, usted me corregirá, creo que cuando hay emergencias, digamos, graves, creo que todo este proceso, ¿no?, pasa a un segundo plano y la venta es directa, creo, ¿no? Entonces creo que Chosica metería ese tip hace 2 años, creo, que muchas aprovechaban los momentos de emergencia para vender de frente sin licitaciones porque el Estado, así, dentro de la burocracia, lo activa, ¿sí?, ¿no? ¿Es eso correcto? Teóricamente es para justamente salir de todas esas trabas y permitir que las compras sean más rápidas, más fluidas, ¿no? Y ahí están todos los descanferros. Y ahí se produce también mucha de esa corrupción, ¿no? Sí. O sea, le digo, ahora el problema no es tanto del dinero, ahora el problema es cómo se gasta y cómo se gasta bien. Y ahí es donde a veces yo veo que hay muchas dificultades, ¿no? Entonces, para todo lo queremos también que se declare en emergencia, ¿no? Para justamente poder saltarse los procesos, ¿no? La idea no es mala, yo creo que es buena, pero si a eso le agregas que efectivamente yo contrato a mi amigo que ya sé que viene con sus máquinas, ¿no?, a hacer la descolmatación, cuando la descolmatación debió ser un proceso claramente previsible, ¿no? Yo sé que todos los meses de enero me va a venir el huaico y entonces mejor contrato con anticipación, pero si no lo he hecho con correctivo, ¿no? Claro. No correctivo. Avanzamos ahora sí para ir a la parte final, ¿no? Esto es como un recuento de lo que ha ido ocurriendo en el país. Avanzamos, por favor. Ponemos el videito, dura 5 minutos. Lo que te diría, necesito un aparato que se llama Leonardo Misa de iPhone. Ya. Ok. Tú sabes que yo te voy a apoyar siempre, como siempre. Sí, claro. Una vez que te da un año. No, ya, la otra es que ahorita lo apoyemos todo. Entonces, como garantía, yo creo que se tiene que dar un monte. Que está con el otro, como garantía. Está bien, si no pasa nada, lo devolvemos. Ya, está el problema. No, porque acaso no te dije, un chico que me recomendaste, allá entró a trabajar. ¡Ah, qué bien! Muy bien, qué bonito hablar de eso. Siempre se ha quedado con la persona. Sí, pero yo no sabía que tiene. Un momentito nomás para... Lo que te quería pedir es, como siempre te apoyan, necesito un aparato que se llama Leonardo Misa de iPhone. Ya. Ok. Tú sabes que yo te voy a apoyar siempre, como siempre. Sí, claro. Una vez que te da un año. No, ya, la otra es que ahorita lo apoyemos todo. Entonces, como garantía, yo creo que se tiene que dar un monte. Que está con el otro, como garantía. Ya, está bien, si no pasa nada, lo devolvemos. Ya, está el problema. No, por si acaso no te dije, es un chico que me recomendaste, allá entró a trabajar. ¡Ah, qué bien! Muy bien, qué bonito hablar de eso. Siempre se quedado con la persona. Sí, pero yo no sabía quién era, no sabía cómo me había explicado. Pero de que todo con el hombre, ¿qué te dijo? Todo mi respaldo, todo mi... Lo que te quería pedir es, como siempre te apoyan. Sí, solo queremos ver porque tiene imagen. No te puedo decir todo, porque no te informa, Marquito. No sé con quién has trabajado antes, pero porque pones en regla, o te aplicamos la ley. Te la voy a mandar de la ley. No vuelvas a hacer eso. No puedes hacer que tú seas lo que pasa. Si tú supieras lo que decí, hermano, me tomó la segunda. Vamos a elaborar preguntas para el examen de ascenso parcialmente. ¿Ya? Me han convocado. Ah, ¿ya compadre? Revisa tu WhatsApp y no le enseñes pero ni a tu mamá, ¿ya? Ya. Sé que tú más quieres, ¿ya? Me vas a mandar por mi correo, yo lo voy a imprimir y te lo voy a dar en físico, ¿ya? Ya. Pero no seas malo, pues.
Ya unas preguntas normales, ¿ya? Ah, no, revisan normales, pero vaya a apoyar a los amigos, ¿ya? Vaya a apoyar a los amigos, ¿ya? Ya no podemos hablar más, pero... ¿Aló? ¿Aló? Doctora, Sí. ¿cómo va? En mayo es el concurso. Yo ahorita, allá. No, sí, en eso estoy preparándome. ¿Cómo va su currículum? No, ahí sí, de aprobar apruebo película. Sí. Doctora, ya, yo estoy haciendo y no puedo hablar mucho por teléfono. Ya. Le voy a mandar otro teléfono privado. Ya. Estoy haciendo mi equipo. Ya. 3 personas y va a haber 2 de reserva. O sea, 5. Ya. Pero doctora, no me vaya a fallar, va a postular usted, doctora, ¿no? Ya, sí, voy a postular. Seguro. ¿Qué otro amigo de confianza, así como usted, podemos? Civil. Lo que necesito vocales. Ya. Ya, pero absoluta. Ya. Yo le puedo decir, vota por tal, ¿entiendes? Claro. Ya, pues necesitamos mantener la hegemonía, ¿ya? Ya, perfecto. Déjeme ver, eso lo tengo que hablar personalmente. Ya. Te voy a apoyar en todo, Ya. ¿ya? Cuento contigo, entonces, no más, Sí. no te vas a No me voy a desanimar, no. Perfecto, tú eres una mujer luchadora. Y a mí fin de semana, la vez pasada, tú me prometiste que hoy día íbamos a ir a Miraflores. No, Walter. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Tranquilo, Walter, por favor. Ya decía, tú te has dado cuenta cuando tú fuiste a último con los consejeros Moya, que estuvo ahí en el salón que ustedes al final no fue el Estado. Sí, no me acuerdo. Ya, ¿sabes qué? Ahí está la corrupción, Porque él tiene el derecho de formar como nosotros. Ya, manito, tú me estás haciendo la obra, ya. Tranquila nomás, llegué a la casa, todo bien, está limpiando el chico, ya terminé mi chamba, mis cosas, ¿no? Estoy haciendo los roles que te acabo de hacer, ¿ya? Tú ya sabes a lo que me refiero, Escúchame, quiero que me ayudes porque hoy día me han designado presidente de la delegación de autoridades del Perú, presidente de las autoridades del Perú, de la delegación para la lucha anticorrupción en el Perú, para la lucha anticorrupción en el Perú, para la lucha anticorrupción en el Perú, ¿no? Sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo voy a ser presidente de la delegación y van a lograr el domingo. Entonces, a mi vuelta ya te doy todos los informes, todo lo que se cuida. Pero la gente buena, la gente que busca el bien, que no hace el mal, la gente que está cambiando, construir una sociedad justa, estamos reunidos, hermano. Vamos teniendo. Total, por acá. ¿Pero quién le ha hecho? Ya, yo voy a... ¿Cuánto yo estoy? Ya. ¿Qué es lo que tiene? ¿Que le va a hacer la pena o que está bien inocente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Que le va a hacer la pena o que está bien inocente? Esa última frase para mí es brutal, ¿no? Están hablando del caso de una niña violada, ¿no? De 11 años. Y él pregunta al final, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere? Dice, ¿no? ¿Que le baje la pena o que lo absuelva? ¿No? O sea, qué justicia, injusticia, digamos, ¿no? Lo negociaba todo ese señor Inostroza, ¿no? Incluyendo estos casos que uno dice, bueno, hasta la corrupción debería tener límites, ¿no? ¿Qué gano negociando un caso de violencia sexual con una niña de 11 años en estos niveles? ¿Qué ganaba ese señor, no? ¿O qué negociaba realmente con
Pero, o sea, simplemente no tenían límites estos señores, ¿no? El nivel de podredumbre a la que se llevó en la justicia realmente es tremendo. Han salido estos señores, ya no están, ¿no? Ni los del Consejo de la Magistratura, ni estos vocales, puede ser, ¿no? ¿Eso es garantía de que el sistema de justicia ha cambiado? Probablemente todavía no. Eso va a tomar más tiempo, ¿no? Pero ahí hay todo un reto enorme, inmenso. Entonces, yo sé que ya estamos en hora, voy a, por favor, Rebeca, pásale a la última. Esta imagen nomás, la anterior, por favor, Rebeca. Claro, este es el... Bueno, ese de desplomó fue un puente más pequeñito. Este es un puente, ocurrió ahora, ¿no? El 28 de enero del 2011. No, perdón, esto ocurrió en 2016, ¿no? Esta es la carretera panamericana. Es el cruce o el límite entre Cañete y Chincha. El puente Topará, si no me equivoco, Topará. Fue inaugurado el 28 de enero del 2011 y como dice acá el titular, no duró ni 5 años. Se cayó, se desplomó, como dirían los funcionarios de la municipalidad. Y yo ahí cuando lo dejo ahí, yo pregunto, ¿se puede caer un puente en menos de 5 años? Está bien hecho, no se debería caer, ¿no? Bueno, el nivel de corrupción aquí se ha llegado es tremendo realmente. No basta con robar ese famoso diezmo o en los adicionales, en las sobrevalorizaciones, en los arbitrajes, en las adendas, sino que le robo a las propias obras, ¿no? Si tenía que poner determinada cantidad de cemento, de fierro, ¿no? Le pongo menos. Ya me interesa si dura o no dura, ¿no? Y en la carretera más importante del Perú, más importante, ahí está, el monumento hasta dónde puede llegar la corrupción en el país, ¿no? Es enorme, así como. Vamos a la última lámina, Rebeca, por favor. Ya eso no les voy a contar. Bueno, ahí. ¿Qué escenario yo veo? El anterior, por favor. El anterior. Yo veo 3 escenarios de aquí para allá, que ojalá no ocurran, ¿no? Por supuesto, por lo menos 2 de ellos. Este de impunidad. O sea, esto que hemos hablado del lavado de activos y los presidentes se vayan a su casa tranquilos y no les pase nada. Y una vez más, de aquí a 20 años volveremos a contar otra historia de corrupción. ¿Qué tú lo escribes? Ahora teóricamente ya no. Pero efectivamente, el tema es si hay jueces dispuestos a sancionar este grado de corrupción al que hemos llegado y mandar un mensaje muy claro. Esto es más poderoso, o sea, sancionar estos casos va a ser más poderoso que incorporar en nuestras currículas los cursos de prevención de la corrupción. Tener a nuestros presidentes presos va a ser más poderoso que eso. Lo van a pensar. Todos en nuestras casas tenemos, mira lo que le puede pasar, hasta un presidente se va preso. Ahora hay que ser, en honor a la verdad hay que decir, que fuera del país nos miran, ustedes han logrado meter presos a presidentes, están procesando a tal presidente. O sea, nos miran así también, hay que decirlo, ¿eh? Tuve la suerte de estar en Colombia en un evento, decíamos, oye, en Perú ustedes han avanzado un montón en esto, ¿no? Pero lamentablemente es un posible escenario. Ojalá que no ocurra. Segundo escenario. El problema sea tan fuerte, los políticos se defiendan tanto que no les interese que el país tenga niveles de ingobernabilidad muy grandes, que se mezclen con una serie de factores, ¿no? Las Bambas hoy día, miren cómo ha remecido toda la política. Eso está pasando. Y está pasando. Algunos dirían que esto está pasando. O sea, este es un problema real. ¿Ya? El gobierno, ojalá que no ocurra, puede tener niveles de debilidad muy fuertes, ¿no? ¿Ya? Pero es un riesgo este también. Y el tercero es esto, ¿no? O sea, yo creo que sí es posible tener una gobernanza, una gobernabilidad muy clara, con una dirección muy clara, y a la vez que eso implique una lucha muy clara contra la corrupción, ¿no? Creo que ahí estaríamos dando un mensaje muy claro
claro en el país de lo que debe ocurrir. Y ahora sí nos vamos a la última lámina. La última, esa. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo primero, sin duda, esto que hemos ido hablando a lo largo de la exposición. O sea, no hay que tenerle miedo a denunciar la corrupción. Eso creo que es un cambio que hay que provocar, pero que hay que crear condiciones también. La gente solita va a tener miedo de denunciar. Si logramos hacer equipos que apoyen, que acompañen, que exijamos a otras instituciones que se comprometan a esto, eso sí creo que es un cambio que se puede provocar. Lo segundo, siempre exigir mayor transparencia. A cualquier autoridad tiene la obligación de hacer transparente su función, su tarea. No estamos muy acostumbrados a eso, ¿eh? Ustedes vayan y pidan un expediente de una obra pública en cualquier distrito que ustedes viven, lo primero que van a preguntar es ¿para qué lo quieren? Y la respuesta de ustedes debería ser ¿y a ti qué te importa? ¿No? Yo quiero el expediente. Y se acabó. No hay ninguna pregunta que a uno se le pueda hacer ¿para qué lo quieres? No, yo lo quiero el expediente. Tengo derecho. Tengo derecho. Es un derecho constitucional, como el derecho a la educación. ¿Ah? Por supuesto, pero está en la Constitución. La Constitución dice, cualquier persona puede solicitar a cualquier autoridad sin expresión de causa, ¿no?, la información que esté en su poder. Y deberá recibir una respuesta, bueno, eso ya lo dice la ley, en un plazo no mayor de 7 días. Yo puedo pedirle al alcalde, al gobernador, al ministro, al congresista, cualquier información. Yo a mis alumnos hago este ejercicio. Al inicio de la clase, ahora por ejemplo que hemos iniciado el ciclo, todos escojan una institución a la cual le quieren pedir información. Me acuerdo cuando vino el Papa, un alumno me dijo, yo quiero pedir al Ministerio de Cultura cuánto ha costado lo que el Estado ha pagado. Y el Ministerio de Cultura nos envió ahí, ¿no? Pero así debería ser, ¿no? O sea, las cuentas claras, como se dice, ¿no? Esto es lo que el Estado peruano invirtió en la visita del Papa. Otros se fueron a un alcalde, ¿cuánto costó la pista tal? ¿No? O cuántas personas han ingresado a trabajar en el último año. Bueno, aquí, o sea, somos dueños de la información del Estado. Los ciudadanos somos dueños de la información y podemos pedirla y no se nos puede negar. No, que es de seguridad nacional. Bueno, si es de seguridad nacional, sin duda, ¿no? Pero las obras públicas no son de seguridad nacional, ¿no? La información del gasto no es información de seguridad nacional. Entonces, esto es clave, ¿no? Y va amarrado con la rendición de cuentas. Vigilancia. Yo creo que esta tarea, para los temas de derechos humanos, yo creo que era, vamos a decir así, muy fuerte, muy potente la vigilancia. En corrupción, yo diría que en los últimos meses sí hubo una reacción muy fuerte, ¿no? Con este tema de Chávarri, con este tema del Consejo de la Magistratura, las marchas. Pero eso tampoco se ha sostenido mucho en el tiempo. Es muy difícil, ¿ya? Y luego hay un nivel muy técnico también, ¿no? Si yo le hablo de una obra pública y de la subasta inversa en las contrataciones del Estado, bueno, ya requiere un nivel de especialización, digamos, ¿no? Entonces, sí hay que acompañar este esfuerzo de vigilancia con algunos profesionales que conozcan estos temas, ¿no? Ahí hay que tratar de ganarlos a esta causa. Los colegios profesionales creo que todavía no se han comprado el pleito de la lucha contra la corrupción. En general me refiero, ¿no? Algunos un poquito más, probablemente hay algunos profesionales que uno pueda convocar para este tipo de tareas, ¿no? Pero me parece que hay que ver. Y luego el tema de la movilización, ¿no? Entonces cuando los padres me preguntan qué podemos hacer, qué nos toca hacer, yo creo que por aquí hay varias líneas que hay que aterrizarlas un poquito más, que hay que digamos, identificar dónde podemos ayudar mejor, qué haya de alguna manera más fuerte, cómo adecuamos nuestras tareas para estar muy alertas a estas situaciones también, ¿no? Creo que por ahí va el esfuerzo que se puede